Muy buenos días, amados hermanos. Siempre para mí un gozo nuevamente en estos reencuentros diarios que tenemos. Es un gozo para mí poder compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ir en nuestras Biblias al Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, el capítulo de la santidad, decimos 19, versículo 13. Dice así las Sagradas Escrituras: No oprimáis a vuestro prójimo, ni le robéis. No retengáis el salario del jornalero en vuestra casa hasta el día siguiente. Amados hermanos, esto que nos menciona aquí la palabra de Dios, en aquel entonces había justamente el sistema que había en aquel entonces era que a algunos se les cancelaba, se les pagaba por su jornal diario que ellos hacían y elaboraban. Así que generalmente era la gente pobre que no tenía un cultivo, un terreno propio para cultivar. Así que esta gente siempre era la que era muy poco, veía el dinero, ¿no? En otras palabras, mientras sí observaba la abundancia de sus jefes o patrones, que lo que les procuraba muchas veces las comodidades que ellos siempre saben tener. Así que ellos esperaban ansiosamente, por supuesto, el pago diario que ellos tenían que hacer por su respectivo trabajo que ellos hacían. Así que ellos dependían justamente del pago inmediato, ¿no? Y por su trabajo, y necesitaban justamente esta situación al final del día, porque tenían que sostener a sus familias, a sus hijos y en sus hogares, ¿no? Con ello podían sostener de esa manera. Ahora, si su pago entonces era retenido o demorado, esto podría ocasionar muchos problemas emocionales, muchos problemas en realidad que van a ocasionar angustia en las personas, ¿no? Y además materiales, porque tiene que sostener a sus hijos, a su familia, y por ende también espirituales, porque esto ya significa justamente un robo, como nos está señalando aquí las Sagradas Escrituras en Levítico 19, versículo 13, ¿no? Entonces hay que atender muy bien en los estamentos de la iglesia, en las instituciones de la iglesia, instituciones educativas o de lo que realmente tengamos nosotros para el avance de la obra de nuestro Señor Jesucristo, solo ser los primeros, fieles y cumplidores, porque tiene que ver justamente con los aspectos de la santidad justamente cristiana. Así que hay que ver estas situaciones. Este tipo de retenciones justamente o demoras podrían ocasionar al trabajador muchas cosas que en verdad no las esperaba. Así que Levítico aquí es claro. Además, incluso leí alguna vez un tiempo un comentarista sobre este pasaje y decía que aún se le puede casi como obligar a este trabajador que esté siempre orando para que Dios por favor vea realmente la situación de ese patrón, de ese amo, ese dueño de negocio, dueño de empresa, y que se las entienda con él, ¿no? Algunas veces va a llegar generalmente hasta esta situación. Pero aquí en Levítico 19:13 era no retener el salario realmente del jornalero, como tiene que ser también hoy en día. Sin embargo, hasta estos momentos, en el sostenimiento de la vida del hombre y sus familias, vemos justamente este problema. Ellos necesitan gastar lo que trabajan, ¿no? Así que no debemos ocasionar ningún daño a ellos. Nosotros no tenemos que poner pretextos absolutamente en nada con referente a estos asuntos, que si tiene o no tiene, que si de repente yo le he visto esto o lo otro. No, usted tiene que cumplir con lo que realmente se ha establecido. Sin embargo, estimados hermanos, en los tiempos de hoy suceden también estos problemas cuando los empleadores algunas veces tienen que ver mucho con la fuerza, la autoridad,
para imponer las condiciones y los términos muchas veces de los contratos de trabajo, aprovechándose muchas veces de la vulnerabilidad justamente de los empleados, ¿no? En este caso. Y eso es lamentable lo que está pasando en muchos países, porque muchos de los trabajadores son presionados en las diferentes empresas y negocios y de otras índoles, de tal manera que apoyen a sus candidatos políticos de sus jefes. Pero lo más polémico y que es una gran problemática en muchas sociedades, generalmente de este mundo, sobre todo en los países que estamos en tercera categoría, podemos decir así también de esa manera, es que tenemos trabajadores ilegales existentes en cantidad. Y esta informalidad vigente realmente de inmigrantes que tenemos y refugiados, menores de edad que trabajan en ocupaciones ilegales o labores eventuales muchas veces, donde los empleadores se aprovechan de esta situación para pagar a los trabajadores menos de lo legal, e incluso negarle los beneficios laborales y ofrecerle las condiciones de trabajo más deficientes y más peligrosos incluso para ellos. Esto, estimados hermanos, es algo que podemos catalogarlo como repugnante, que no debemos hacer nosotros, por supuesto, nosotros los cristianos. No podemos aprovecharnos de esa gente, inmigrantes que llegan, refugiados que llegan o menores de edad, donde obtenemos más dinero, se piensa así, piensa la gente, no el cristiano por supuesto, pero piensa que así de esa manera van a obtener más plata, deteniendo los beneficios laborales muchas veces de esa gente. Por esto, hermanos, nosotros los creyentes debemos actuar con justicia, debemos actuar con rectitud acerca de la legalidad del empleo. Aunque el gobierno todavía no haya solucionado estas cosas legales, nosotros no tenemos nada que ver en ese aspecto, porque nosotros obedecemos a la palabra bendita de nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos recuerda que la santidad y no las conveniencias deben prevalecer verdaderamente en nuestra vida cristiana. Más bien, en temas laborales, un asunto de sumo interés siempre tiene que ver con la vida de santidad, de una manera ejemplar, de una manera correcta, porque tiene que ver incluso con la honradez. Y la honradez, hermanos, es la integridad al obrar con justicia y rectitud, aparte de mis conveniencias propias que uno pueda tener. Así que debemos asegurarnos bien, hermanos, todos los que tenemos trabajadores a nuestro mando, etcétera, etcétera, o seamos también nosotros los que somos los empleados, debemos por supuesto ejercer nuestra santidad social, nuestra santidad característica en la vida de nuestros hermanos que son los empleadores. Que Dios nos ayude, hermanos, para siempre actuar con esa justicia verdadera delante de nuestro Padre Celestial. En el nombre bendito de Jesús. Amén.